Un saludo de nuevo. Estamos comenzando a trabajar y volvemos a donde dejamos el último vídeo más o menos, en ese texto. Bueno, voy a ponerme en modo de una página y hacer un zoom mayor para que lo veáis. No tanto, por favor. Una cosa así. Y vamos a empezar hablando de una de las herramientas que utilizaremos de manera más intensa en estos vídeos. Vamos a hablar de los estilos. ¿Qué es eso? Bueno, antes de meternos de cabeza en los estilos, vamos a ver un botoncito que voy a explicar ahora y que prácticamente no contaré más a lo largo del desarrollo de estos vídeos, aunque usaremos mucho. Es este botoncito que está aquí arriba con esa especie de P invertida, que lo que hace es un conmutador, se pone y no se pone. Normalmente veis los textos así, es decir, que veis más o menos cómo va a quedar impreso. Si pulsamos en este botón, se dibujan los caracteres que, aunque existen, no se imprimen. Por ejemplo, ¿veis estos puntos que hay aquí en medio? Ahí. Bien, eso es un espacio que normalmente no se ve, pero así lo puedo detectar. De hecho, me sirve para detectar que aquí, por algún tipo de error, hay dos espacios. Que aquí hay también dos espacios en vez de uno. Con lo cual puede ocurrir que al mover el texto me aparezcan cosas raras ahí. Este símbolo que tengo aquí, este de aquí, que además no puedes señalarlo, vamos a señalarlo así. Disculpad, sigo con la garganta un poco fastidiada. Significa que he pulsado la tecla intro y he marcado un fin de línea. Este otro simbolito que vamos a poner aquí arriba es la tecla tab, la tecla tabulador, la doble flecha. Veréis que se enciende aquí en el momento en que la pulse. Mirad, ¿lo veis? Cuando yo la visualice, ahí tengo una doble flecha, un espacio. Bien, bueno, pues una vez vista esta teclita, veréis que yo muchas veces trabajo con los símbolos a la vista porque me permite encontrar errores. Vamos a empezar a hablar de los estilos. Realmente los procesadores de texto modernos utilizan estilo para todo. De hecho, aunque no lo sabéis, estáis usando un estilo. Siempre hay un estilo. De hecho, aquí abajo nos pone estilo predeterminado. ¿Qué es un estilo? Un estilo es un conjunto de características que se le aplica a un trozo de nuestro documento, ya sea la página, ya sea un párrafo, ya sea una sola letra, ya sea una imagen, esa que nos suelen destrozar las cosas. Bueno, pues siempre hay un estilo. Lo que ocurre es que hay un estilo predeterminado, o sea, si no digo nada, estoy utilizando ese estilo. ¿Cómo los vemos? Vamos a empezar por ahí. Bueno, esta teclita de aquí es la que nos mostraba el navegador que vimos en el otro vídeo. Bueno, pues igual hay una tecla que nos muestra el conjunto de estilos. En vez de usar un botoncito aquí arriba, voy a indicar una tecla del teclado porque es común a la mayoría de los procesadores de texto. Es la tecla F11. La pulso y aquí tengo la ventana de estilos y formato. Igual que hice en el otro vídeo, voy a anclarla al borde de página porque me resulta más cómodo. En lugar de tenerla estorbando aquí en medio, me la llevo a un borde, la suelto y ahí se queda. Con este punteado de aquí puedo ponerla más ancha o más estrecha según me resulte interesante. Voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Bien, os cuento un poquito de esta ventana. Aquí tenéis una serie de botoncitos. Los iremos viendo poco a poco. Nos vamos a centrar al principio en el estilo de párrafo, pero que sepáis que tenemos estilos para carácter, para marcos, para páginas completas, para listas. Esto es una especie de volcador de estilos
Y esto nos permite construir un estilo a partir de algo que tengamos ya marcado. Lo usaremos. Aquí abajo hay un desplegable que nos da un montón de opciones. Por defecto, todos los estilos, que es una burrada. Una estructura jerárquica, ocultos, aplicados, bueno, un montón de cosas, ¿no? De manera predeterminada lo vamos a dejar nosotros en automático, aunque luego jugaremos con ello, ¿vale? Bien. Estos son una serie de estilos que, como quien dice, vienen de fábrica. Es decir, ya están incorporados en LibreOffice y son normalmente los más habituales, los más fáciles de utilizar. No los vamos a... Normalmente cuando creamos un documento vamos a aprovechar estos estilos y no nos vamos a complicar la vida creando estilos nuevos para funciones que ya están. ¿Cómo funciona un estilo? Bueno, este texto que tenemos aquí es del libro de Lazarillo de Tormes. Intentaré utilizar libros, textos sin copyright o que ha vencido para que se pueda utilizar sin ningún problema. El Lazarillo de Tormes lo voy a encontrar en internet por todas partes. Pero vamos, ahora mismo el texto no nos preocupa en demasía. Lo que sí nos va a interesar, voy a hacer un zoom para recoger las páginas. Vamos a ver, aquí tenemos un texto muy largo, son 80 y tantas páginas, lo vemos aquí abajo. Y vemos que el estilo, o sea, la pinta es bastante pobre. Vamos a volver a verlo en grandote. Bien, es bastante pobre, ¿verdad? Entre otras cosas, veréis que no se ajusta a la derecha, que el tipo de letra es un poco horrible, que la separación de líneas es tremenda, o sea que esto quedaría feo. Perdón. Cualquiera, pues cogeríamos el texto, empezaríamos a señalar y a aplicar estos botoncitos de aquí. Justificación, cambiar la letra. Pero nos veríamos obligados a hacerlo párrafo por párrafo, trocito a trocito de estas 80 y tantas páginas, lo cual, aparte de incómodo, es improductivo. Y el procesador de textos tiene que tener herramientas. ¿Cómo? Bueno, este texto, si miráis aquí, nos señala lo que pone estilo predeterminado. O sea, sí, que como no le hemos dado otra función, todo nuestro texto utiliza el estilo por defecto. ¿Qué ocurriría si cambio el estilo? Pues que nos cambiaría todo el texto. Vamos a hacerlo. Si le doy y saco el menú contextual, vemos que tenemos la opción nuevo y modificar. No podemos eliminarlo porque ese estilo forma parte de la estructura interna de LibreOffice. Pulso en modificar y aquí tengo la ventana para modificar estilos. Hay un montón de opciones, les recomiendo que se pasen por ellas. Nosotros vamos a ver 2 o 3 y el resto las iremos viendo con los distintos ejemplos que vamos a ir haciendo más adelante. Me parece una tontería que recorramos todas las pestañitas botoncito por botoncito, entre otras cosas es muy aburrido y no es práctico. Vamos a ver qué nos interesa hacer y con un ejemplo en distintos momentos vamos a ir viendo qué es lo que produce ese cambio. Bueno, pues vamos a cambiar de fuente. Voy a poner la fuente Ubuntu Medium, por ejemplo, que se ve muy bien. Podéis elegir una cualquiera de 10 puntos, que no sea muy grande. En el momento que yo pulse aquí aplicar, veréis que todo nuestro texto ha cambiado y se ha puesto mucho más pequeño, ¿verdad? Pero ha cambiado todo. Acepto. Vamos a hacer un zoom para ver de nuevo muchas páginas. Veréis que todas las páginas han tomado esto, es decir, hemos cambiado el total de los párrafos del libro. En este caso todos, como no había aplicado ningún estilo, tenían el estilo predeterminado. A lo que yo quiero llegar es que todos aquellos párrafos que tengan aplicado un determinado estilo, cuando hablo de párrafos,
y quiero decir cualquier elemento, aunque ahora solo vamos a hablar de estilos de párrafo, al cambiar el estilo, cambia todos los párrafos de ese estilo. Con lo cual, si tengo un documento de 500 páginas que tiene varios estilos y a un tipo de párrafo le hago un pequeño cambio, nos cambiará en todos los párrafos del libro, lo cual es tremendamente cómodo. Van a ver un detalle. Si de nuevo modifico el estilo y le indico que la alineación ahora es justificada, acabo de justificar todo el libro con unos pocos clics. No he tenido que recorrer el libro entero marcando. Si pongo la letra un poquito más grande, por ejemplo, a 12 puntos, todo el libro, de hecho veréis que aquí abajo el número de página ha ido subiendo de 25 a 34. Todo el libro ha cambiado de tamaño. Se sigue viendo muy mal, ¿verdad? Bien, quiero ir corrigiendo pequeños problemas que tenemos todos cuando escribimos, y algunos ya están aquí. Y es que para separar dos párrafos, voy a hacer un zoom para que lo veamos mejor. Por favor, no me pulséis intro, como voy a hacer ahora, entre cada dos párrafos, porque después nuestro texto, cuando lo manipulemos, esos finales de párrafos nos van a estorbar. ¿Cómo se hace? La manera adecuada es, en el estilo, establecer en sangría y espacio qué espacio vamos a dejar por encima y por debajo del párrafo. Mirad, si debajo del párrafo meto 0,20 centímetros y aplico, ¿veis? Los párrafos han tomado esa separación de manera automática. De hecho, si yo quisiera que la primera línea de todos los párrafos estuvieran indentadas, no voy a poner un tabulador o voy a poner 2 espacios o 3 delante de la primera letra, porque eso me va a complicar la vida cuando tenga que manipular el texto en bloque, sino que voy a decir aquí, en la opción primera línea, aquí voy a incrementar cuanto quiero que esa línea entre, por ejemplo 1 centímetro. Al aplicar veréis que todas las primeras líneas quedan 1 centímetro hacia adentro. Eso nos permite efectos bastante curiosos. Por ejemplo, en un momento dado podemos necesitar que un determinado párrafo tenga la siguiente imagen. Le doy que todo el párrafo entre 1 centímetro hacia adentro, pero que la primera línea salga, fijaros que se va a poner en negativo, 1 centímetro hacia afuera. Aquí tenéis una vista previa de cómo va a quedar. Nuestros párrafos quedan así. Interesante, ¿verdad? Todos de una vez. ¿Os imagináis de verdad lo complicado que es hacer esto manualmente? Párrafo a párrafo, metiendo espacios, moviendo el texto. Más aún, si yo ahora cambiara el tamaño de la fuente y lo pusiera mayor, voy a hacer una burrada. ¿Lo ven? Sigue teniendo. No he tenido que mover en absoluto el texto. Se queda la página bien formateada. No he tenido que andar borrando espacios que había metido o tabuladores. O todo lo contrario, si pongo el texto más pequeñín, el texto sigue siendo consistente, el estilo sigue siendo consistente. No he tenido que recorrer 30 páginas borrando tabuladores o espacios o nada que haya introducido de manera manual. Esto es lo que los estilos nos permiten hacer a lo largo de todo el texto. Bien, ¿cómo se aplica un estilo? Vamos a ver. Aquí pone tratado primero. Esto sería un encabezado. Pues simplemente lo señalo, me vengo aquí, me pulso sobre encabezado 1 y le doy un doble clic. ¿Veis? Esto es un encabezado 1, así de fácil. Borro
estas entradas que no serían correctas y esta que tampoco sería correcta, y busco el siguiente encabezado y vamos a aplicarle aquí está, tratado segundo, el mismo estilo. Me vengo aquí. Esto es tan fácil como que cuando estoy escribiendo y cambio de un estilo a otro, lo único que tengo que hacer es, cuando voy a escribir, antes de escribir tratado, marco y ya lo he cambiado. ¿Qué significa? Pues significa, aquí tenemos la frase tratado tercero, que todos los encabezados de página, o sea, de párrafo, van a ser iguales siempre, y no tengo que acordarme la fuente que le puse ni nada, y de hecho los puedo cambiar todos de un golpe. Otra manera de aplicarlo sería botón derecho y aquí hay una opción para editar el estilo de párrafo. También lo puedo hacer desde aquí, pero honradamente lo más fácil es utilizar siempre esto. Fijaos en este detalle. Si yo ahora edito, o sea, modifico este encabezado, ¿os acordáis que he borrado unos intros que había por aquí arriba? Bueno, pues si yo me voy a espacio y le digo que encima del párrafo quiero más espacio, por ejemplo 3 centímetros, y lo aplico, me lo acabo de dejar aquí, ¿lo veis? De hecho, si me voy al principio del documento y busco nuestro tratado primero, aquí tengo mis 3 centímetros. Si modifico el párrafo y le digo, por ejemplo, que quiero un borde debajo o una sombrita en gris y lo aplico, ¿lo veis? Mi tratado tercero lo tiene, pero si me voy arriba descubriremos que mi tratado primero también lo tiene, y mi tratado segundo. Es decir, que es muy fácil aplicar cierta imagen, cierto estilo visual a todo el documento con mucha rapidez, adaptarlo con mucha rapidez y sin miedo a que se nos estropee. Una cosa importante, el estilo es global, pero si yo marco un trozo, por ejemplo este, y le aplico negrita, o este trozo lo pongo subrayado y cursiva, esto es un formato local de ese trocito de texto. ¿Qué significa? Que si cambio el estilo, cambio parámetros de este párrafo, aquellos parámetros locales del párrafo se van a conservar. Vamos a verlo. Si yo cambio y le digo que la letra, vamos a ver, lo traigo aquí para que se vea bien, le pongo la letra, pues Bookman, que es algo diferente, y algo más grande, ¿veis? Ha cambiado la fuente de letra, perfecto, ¿no? Pero, ¿ven? Esto sigue siendo negrita y esto sigue siendo subrayado. ¿Lo ven? Esto sigue siendo negrita y esto sigue siendo subrayado. Es decir, el formato local se conserva. ¿Cómo borrar ese formato local? La manera más fácil es señalar el texto que queremos quitarle el formato local. Si nos excedemos no pasa nada. Sacamos el menú contextual y la primera opción es limpiar ese formato local o formato directo. Le doy y todo ese texto vuelve a tener el estilo predeterminado. Muy bien, pues esta es la introducción a los estilos. En el próximo vídeo trabajaremos un poquito más el tema de estilos de párrafo y haremos algunas cosas interesantes. Un saludo.